alegria i satisfacció davant els fets que s'han produït en aquest històric 17 de desembre del 2014 i que suposen un importantíssim tomb en les relacions entre Estats Units i Cuba. Celebrem l'alliberament i retorn a Cuba dels herois Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Lavadiño, que junt amb René González i Fernando González han estat presos injustament durant 16 anys als Estats Units per defensar la seva pàtria dels plans terroristes ideats des de Miami. Ens alegrem que es pugui retrobar de nou amb les seves famílies després de tants anys de patiment i crueltat per la separació forçada. Felicitem el govern i el poble cubans i el moviment internacional de solidaritat en Cuba, del qual Mollet en Cuba forma part, per aquest triomf. Aquesta victòria diplomàtica només ha estat possible gràcies a la resistència durant dècades del poble cubà i la fortalesa en els principis de sobirania, independència i autodeterminació. Aquest alliberament podrà refer ponts i establir relacions diplomàtiques entre Estats Units i Cuba, trencades des de 1961. Aquestes relacions hauran d'estar basades en el respecte mutu, la convivència pacífica entre diferents i el fi de les ingerències per part dels Estats Units cap a Cuba. És motiu de celebració també per part dels que som solidaris amb Cuba del reconeixement que ha fet l'imperi en boca del seu president Obama del fracàs de més de 50 anys de bloqueig, genocida, portat a terme per socavar la legitimitat del poble cubà. Esperem que el següent anunci del president americà sigui el definitiu punt i final al bloqueig sense cap tipus de condició ni contrapartida. Bé, després d'aquesta notícia important que ha passat, que pensem que en el primer acte que realitzem teníem que explicar-ho i felicitar-nos, passem a explicar una mica el nostre, el cicle de cinema d'enguany. Mollet en Cuba estrenem un any més el cicle de cinema cubà. Aquesta ja és la 8a edició, per donar-vos a conèixer diferents aspectes de la realitat cubana a través de pel·lícules i documentals de l'EITA. Aquest any el cicle de cinema cubà el tornem a fer els mesos de gener, febrer i març. Avui iniciem aquest cicle amb la projecció del documental La democràcia en Cuba. El proper dissabte 7 de febrer projectarem la pel·lícula Habana Blues del director espanyol Benito Zambrano i el dissabte 8 de març, coincidint amb les celebracions del Dia Internacional de la Dona Treballadora, projectarem la pel·lícula Esther en alguna parte del director Gerardo Gijona, que està basada en la novel·la del mateix nom de l'escriptor Eliseo Alberto. Aquesta novel·la va ser finalista del Premi Primavera de Novel·la del 2005. També us anunciem que si no hi ha cap novetat, pensem fer el sopar solidari de cada any el 21 de març, com sempre al Mercat Vell, però ja quan arribi l'hora us ho anunciarem. El que passa és que el Mercat Vell és espai electoral i depèn com vagi la convocatòria d'eleccions a Catalunya, doncs podria ser que si coincidissin les dates no poguessin fer el sopar en aquestes dates. Bé, passant al tema d'avui, el documental d'avui, La democràcia en Cuba, està basada en una conferència que va realitzar Ricardo Alarcón de Quesada, que era el president de l'Assemblea del Poder Popular en el procés iniciat durant la dècada que va del 2000 al 2010 i que es coneixia a Cuba com la Batalla de les Sirenes. Ens acompanya Gustavo de la Torre, que és membre de l'Associació de Cubans a Catalunya, José Martí, i membre del col·lectiu la coordinadora Defensem Cuba. Gustavo és cubà, va néixer a l'Havana un 26 de juliol, m'he quedat de pedra, el 25 de juliol, el dia de la festa nacional cubana, els seus pares haurien estar doblement contents per celebrar la data i el naixement de Gustavo. Els seus pares són mestres, a l'edat de 5 anys ell es trasllada amb la seva família a la Illa de la Juventud, que abans era coneguda com la Illa de Pino. Als 19 anys s'integra en la Unió de Jóvenes Comunistes el 1966 i entra a formar part del Partit Comunista de Cuba. Allà
a Cuba, a la Illa de la Juventud. Va treballar com a professor de l'Escola de Altos Estudios de Turismo, sent subdirector comercial en centres de turisme de la Isla de la Juventud i Cayo Largo. Actualment, des de l'any 2008, viu a Barcelona, està casat i té un fill preciós i compagina la seva vida laboral amb les seves col·laboracions amb diferents entitats de solidaritat en Cuba, com per exemple Moret en Cuba. Si quieres decir alguna cosa, en tot cas passaríem al documental, ell faria l'exposició i llavors les diferents qüestions que puguin anar sorgint, ell molt amablement les diria. Doncs molt bé. I el nostre tècnic d'aquí és en Raimon Gil. El que es coneixia com la batalla de les idees, en el qual s'emplaçava a tots els cubans a debatre millores pel sistema de vida, millores per Cuba. Dins d'aquesta batalla de les idees després van sortir temes importants com van ser els lineamientos, etc. Bé, vull dir, tenim que veure una mica el documental en aquest temps. També, afortunadament, tot això que estava dient al final del bloqueig i tot això, doncs sembla que des de recentment es pot encaminar cap a una solució o està en vies de diàleg i partint del reconeixement que ha fet el mateix president Obama de que 50 anys d'opressió, 50 anys de condemna a un poble a la fam i a les mancances perquè trenqui el seu sistema democràtic o la seva majoria i es rebel·li, lluiti i derroqui els seus sentiments, no han pogut. Aleshores, deixo aquesta explicació aquí, passo la paraula al company Gustavo, que farà una exposició més acurada del que s'entén per la democràcia cubana i a partir d'aquí després entrem en un debat. Pensem una qüestió, tenim temps fins a 8:45, o sigui que tenim força temps perquè no quedi res al tinter. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias a Mollet Cuba por haberme invitado a estar aquí con ustedes y principalmente por darme la posibilidad de hablar de Cuba. Realmente me dejaron un poco difícil después de haber visto a Alarcón, que es todo un magisterio en Cuba, después de sus explicaciones, intentar yo superarlo o igualarlo, que es un poco difícil, que se hace un poco difícil realmente sobre esto. Pero bueno, intentaré, dentro de las posibilidades, intentar igualarme a él en alguna explicación, principalmente para que se entienda lo que es el proceso electoral en Cuba, porque a pesar de que él en su conferencia ha dado ciertos datos, es comprender cómo realmente se estructura las elecciones en Cuba y desde cuándo, o cuál fue el punto de partida en que se comienzan con los procesos electorales que hoy en Cuba se llevan a cabo. Cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, la constitución que realmente se pone en práctica en Cuba durante la revolución, en los primeros años, fue la constitución de 1940, que es la que él menciona, debido a que esta constitución había sido realmente, en valores democráticos, una de las más avanzadas que se tenía principalmente en lo que era Latinoamérica. Y recogía, gracias a la labor de los revolucionarios, de la puja de los revolucionarios de los años 30, recogía esos valores que daban realmente reconocimientos democráticos a la población con respecto a su participación. Desafortunadamente esta constitución había sido violada, prostituida, apabullada y más que tirada por el piso en todo el proceso hasta que triunfa la revolución, en cual la pone realmente rescata sus
sus diferentes acápites y empieza a ponerlos en práctica. Sin embargo, realmente no se llevan a elecciones hasta 1976, pero no por eso, en toda esa etapa, en todos esos años, hay que entender de que, amén de que habían administraciones en los diferentes territorios y a nivel nacional, los compañeros que estaban destinados a esas direcciones, tanto provinciales, municipales y demás, llegaban allí, pero no porque fueran caídos del cielo ni nada por el estilo. Habían vías, formas en que eran consultados por los diferentes, en las organizaciones de masa y también con la población, para las personas que se proponían para dichos puestos y demás. Hasta que se logró en la zona de Matanza, se logra poner en práctica la primera prueba para que sirviera como piloto para después llevarla a todo el resto del territorio y fuera lo que sirviera realmente como una nueva constitución con un nuevo sistema electoral y demás. Y nace en 1976, lógicamente, la constitución que se hace vigente desde el momento y que se lleva a elecciones a todo el resto del país. Constitución que fue modificada en 1992 y que también en los años 2002 también vuelve a tener una pequeña modificación, y en ambas modificaciones, primero, se ratifica que el proceso revolucionario cubano, el proceso socialista, es irrevocable, siempre seguirá esa dirección, y en segundo lugar le da mucha más participación y posibilidades de ir a las administraciones provinciales y nacionales, lógicamente a todos aquellos candidatos que estaban en las municipales. Un poco para entenderlo, voy a empezar desde la estructura de abajo, porque realmente el proceso electoral cubano comienza en la célula de la sociedad, que es la familia, que está ahí en el barrio. Los barrios se constituyen en lo que nosotros llamamos Comité de Defensa de la Revolución, CDR. En los CDR son los que conforman las circunscripciones. Y a partir de aquí es donde empiezan a nacer lo que son precandidatos de delegados a lo que es las asambleas municipales. Existen en las elecciones cubanas, existen dos procesos, lo que son las elecciones parciales, que son los que van a las asambleas municipales y locales, y las otras que son las generales, que son las que van a lo que es las asambleas provinciales y nacional, lo que es el parlamento. Las primeras se hacen cada 2 años y medio, las segundas se hacen cada 5. Como decía, estas elecciones empiezan con la selección de los precandidatos en la base, en el barrio, en la gente que nosotros conocemos y que lógicamente están allí. No hay la participación de un partido, no hay la participación de ningún organismo político ni nada por el estilo, sino es la propia población la que empieza a escoger a quienes son los que ellos desean que los represente en los diferentes escaños que a diferentes niveles se van a presentar. En los comités, en las asambleas municipales, pues se presenta este precandidato, el cual se presenta por los CDR, se lleva a votación por las circunscripciones y después lógicamente pasan a lo que es la asamblea municipal. Los llamados delegados, que era como decía Alarcón, que son personas que viven en nuestro barrio, no viven en una mansión, ni en un barrio rico, ni en una propiedad privada, ni nada por el estilo, sino viven en nuestros barrios, son compañeros o compañeras que comparten con nosotros la vida normal y natural del país y que nosotros conocemos y que tenemos al alcance de la mano, que podemos saludar en cada mañana. Pero es que estos delegados, como decía Alarcón, no solamente le rinden cuenta a la población de las gestiones que ellos han logrado hacer durante ese periodo de mandato, es que ellos tienen establecido también cómo conocen la realidad cubana, no solamente porque viven en el barrio, es porque también establecen en la semana un día con un horario específico para ir atendiendo a los propios electores de la circunscripción a que vengan a plantear las dificultades que tengan, no solamente a nivel de barrio, porque también puede ser una preocupación, una inquietud a nivel nacional. Y esa inquietud se tramita a través del delegado a lo que es la asamblea municipal
asamblea provincial al Parlamento. Eso, lógicamente, da la ventaja de, si tenemos el delegado a nuestro alcance, nuestra participación en el proceso electoral se hace mucho más efectivo, porque nuestra preocupación puede cursarse con mayor rapidez, tanto preocupación como adquisición de una respuesta en referente a las inquietudes que se hayan planteado. El delegado es el encargado de llevar a la Asamblea Municipal y Provincial, donde allí también están presentes algunos de los compañeros que son directores de empresas y demás, y que son los que tienen que dar respuesta a todas esas inquietudes de la población. En las elecciones a las provinciales, pues ocurre igual. Es como había comentado Alarcón, toda esa candidatura sale desde el barrio y que se lleva hasta la provincial. Pero queda la preocupación, bueno, ¿y la comisión de candidatura de dónde sale? Porque si no es del Partido Comunista de Cuba, que se dice que no participa en las elecciones, ¿quién maneja la comisión de candidatura? Bueno, la comisión de candidatura la maneja las organizaciones de la sociedad. Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, Federación Estudiantil de la Enseñanza Universitaria. Es la población, no es el partido político. No es el Partido Comunista de Cuba quien postula, quien pone, quien señala, quien dice, quien organiza. No, para eso está la sociedad. La sociedad es la que se encarga de eso. Y las comisiones electorales de candidatura son manejadas por la sociedad, por la propia población. Y ellos son de los candidatos que han sido elegidos en las diferentes elecciones que se han realizado, como que también, en el caso tanto de los provinciales como los nacionales, también ellos como comisión de candidatura proponen a compañeros que, aunque no han sido elegidos quizás en ese proceso en el barrio, pero sí reúnen requisitos y reúnen valores que puedan aportarle a los diferentes entidades, tanto provinciales como nacionales. Y ellos proponen, no quiere decir que porque la comisión de candidatura señale a un compañero ya ese sea miembro de la comisión de la Asamblea Municipal o de la Asamblea Provincial o del Parlamento Nacional. Ellos proponen y es la población la que decide. Conocen a los candidatos, porque como ya lo ha dicho Alarcón y se ha visto en las imágenes, en todos los barrios se pone la relación de los compañeros y se pone su biografía, el por qué esa persona ha sido reconocida en su barrio y porque reúne todas las condiciones morales, éticas, revolucionarias, de responsabilidad, de entrega, por lo cual el pueblo confía en que ese sea su representante. Eso se lleva a la nacional. Es el Parlamento quien decide quién es el presidente y quiénes son los miembros del Consejo de Estado. Es el Parlamento. ¿Quién es el Parlamento cubano? Son los compañeros que salen de las elecciones de las provinciales y las municipales. Son los mismos que son elegidos por el pueblo. No salen por otra vía. Esa es la línea del proceso electoral cubano. Nace desde la célula de la sociedad, que es la familia, y llega hasta el Parlamento Nacional. Otra de los datos curiosos que se puede tener en cuenta con respecto a que no es el Partido Comunista de Cuba quien postula, o quien pone, o quien dice, o deja de seleccionar a los compañeros que están en el Parlamento, es que los miembros del Parlamento, que son más de 600, por cierto, no todos son militantes ni del partido ni de la juventud. Hay compañeros o compañeras que no tienen militancia dentro del partido ni de la juventud. Son personas que son de la sociedad. Y no por eso no reúnen requisitos para estar allí. Todo lo contrario. El gobierno cubano se nutre de la sociedad. Y es ahí donde no se quiere reconocer, lógicamente, esto es lo que no habla la prensa extranjera. No habla de que ese Parlamento cubano no está conformado por una fuerza monolítica, no. Hay
el director del Grupo Moncada, un grupo musical cubano, que también es miembro del Parlamento Nacional, lo decía en una entrevista que se le hizo hace algunos años. Decía, el Parlamento cubano no tiene una homogeneidad de que es un bloque monolítico de ideas. No, allí cada uno tiene su propia opinión. Y sin embargo, una de las personas más, se puede decir, versátiles, imprevisibles quizás a lo mejor en ciertos aspectos de la vida, es el artista Cacho. Un artista muy reconocido en Cuba, que no es militante de partido ni nada, y es miembro del Parlamento. Y sin embargo, cada vez que se pronuncia es digno de respeto su opinión, su planteamiento y demás. Y no siempre todos los planteamientos que se dan tienen que ir obligatoriamente por una ruta. Allí todo se analiza, se discute, se valora, y es el Parlamento que decide cuál es la ruta que realmente se debe llevar. Más nada, son las medidas que se deben de plantear. Esos son valores importantes que hay que tener dentro de lo que es el proceso democrático cubano, y que lógicamente no se le quiere reconocer al pueblo de Cuba. Se intenta lógicamente que en Cuba se cree como democracia, se cree únicamente de que la democracia tiene que ser sinónimo de un pluripartidismo, de que si no son los partidos los que postulan, no hay democracia. Cuando, si nos ponemos a llevar en muchos de los en otras sociedades, podemos ver de que no toda la sociedad está afiliada a un partido. Sin embargo, si participan en las elecciones, se tienen que ver obligados, para poder elegir a alguien, se tienen que ver obligados a identificarse con un partido, porque si quieren votar a esa persona pertenece a ese partido en específico. ¿Sí o no? Es así. No le queda otro remedio. O te acoges a esa regla, o no eres parte de las elecciones. Y bueno, ¿y qué cosa puede ser más democrático? Si nos ponemos a ver en las sociedades capitalistas, en los porcientos de participación en las elecciones, ¿cuál es el máximo porciento que se ha podido alcanzar? Por ejemplo, podemos ver el de España. Un 52% fue el más alto número que se adquirió. En Cuba, el promedio de todas las elecciones que se han llevado desde el año 1976 hasta la actual ha sido un 97%. ¿Qué proceso entonces puede ser más participativo, donde el pueblo esté más involucrado, si el porcentaje es mayor? Pero es que la Constitución del 76 no fue aprobada simplemente porque el gobierno cubano la expuso sobre la mesa y dijo, ahora nos vamos a regir por estas reglas. Fue después de un proceso publicitario, de consulta, de referendo con la población, donde el 98% de la población cubana participó en la aprobación de esa Constitución, la de 1976. Y esa misma consulta se hizo en el año 92. Y después se hizo en el año 2000, cuando se aprobó el carácter irreversible del socialismo en Cuba. Y decir que así ha partido desde el propio pueblo la voluntad de seguir construyendo el proceso democrático socialista que nosotros tenemos allí. No ha salido de otro lugar. Nosotros no hemos querido importar lo que los yanquis idílicamente quieren vender como el proceso paradigma de democracia, cuando, como mismo lo ha dicho Alarcón, las trabas que existen incluso para el propio proceso electoral que existe allí es para que no participe toda la población, para que no haya esa voluntad, y lógicamente es que no se le cree un caos. Ellos quieren que salga la fuerza política que ellos quieren que salga, el candidato que ellos quieren que salga, no más. No es lo que desea la población, es lo que los círculos de poderes andan buscando que sea lo que salga. Es lo que ellos buscan, que es la diferencia que hay con Cuba.
Vale, voy a... algo que me señala aquí y algo que es real. El trabajo del delegado, de los miembros de tanto del Parlamento Municipal, como del Parlamento Provincial, como del Parlamento Nacional, estos compañeras y compañeros, lógicamente cuando pasan a tener cargos en estos diferentes órganos de administración del Estado, no pasan a cobrar un salario diferente al que ya tenían en su centro de trabajo. Y cuando estos compañeros terminan su proceso de mandato, su ciclo de mandato, sea porque no sean renovados o porque por cualquier cuestión quizás personal pasen a otras funciones y demás, estos compañeros lógicamente regresan a su anterior puesto de trabajo. Como único no regresan es porque dentro de sus funciones, dentro de lo que es el Parlamento Municipal, Provincial o Nacional, hayan incumplido con la ley, cayendo en delitos legales en los cuales lógicamente tiene que ser legalmente, judicialmente procesado. Sería de la única manera, pero mientras tanto tienen la garantía de volver a sus anteriores funciones o a funciones similares. Es decir, que no hay un incentivo ni extra por simplemente tener una responsabilidad con la sociedad, porque no es más que estos puestos de trabajo, es una responsabilidad con la sociedad, no más que eso, no es para servirse de él, sino es para servirle al pueblo, pues siguen teniendo el mismo salario, no hay prebendas por eso. Es la entrega, el granito de arena que se puede entregar para seguir desarrollando y perfeccionando el socialismo en Cuba. Es la manera, a grandes rasgos. Creo que hablar del proceso electoral cubano y ir cayendo en detalles y particularidades, creo que tendríamos una larga charla aquí. Hacerlo comparativa con otros tipos de procesos, quisiera yo ser la eminencia de Carlos Alarcón para ir a más. Ustedes dirán, yo iré respondiendo, si tienen preguntas, iré respondiendo más o menos en el nivel de mis posibilidades. Espero satisfacerlos, lógicamente, estar a la altura. Y usted ya quedó en sus manos. La intención del debate de ahora un poco es no entrar en el debate persona ponente, por decir una manera, sino pretenderíamos hacer turnos de palabras de 4 o 5 intervenciones, preguntas, tal. Preferiríamos que las intervenciones se ligaran al tema electoral, al tema de la democracia y tal. Tampoco querríamos comparaciones con, bueno, pues y esto pasa en Estados Unidos, esto pasa... No, o sea, preguntas para que nos ayuden, porque ahora estamos aquí en un proceso electoral o de nuevas visiones democráticas y tal que circulan por ahí. Entonces nos puede ayudar el modelo de Cuba. Entonces pretenderíamos esto, 4 o 5 intervenciones. Gustavo, en la medida que responde, pasamos otra vez 4 o 5 intervenciones más y vamos siguiendo así, para hacer un poquito ágil la cosa. Vosotros podéis, tomo palabra, espera, me levanto, 1, 2, 3, 4, venga, vamos con las 4 personas y entonces continuamos. Eva. Cuando un delegado que pues, está en sus funciones incumple sus funciones, ¿qué es lo que le ocurre a ese delegado? Juan. Bueno, yo quería preguntar, bueno, todos sabemos que desde aquí, desde Occidente o desde Europa, desde todos los medios de comunicación, se asocia a Cuba y de alguna manera se habla del régimen de los Castro. Entonces, a mí me gustaría saber, tanto Fidel como Raúl, en todo este proceso electoral,
¿cómo encaja? Porque claro, aquí vemos que van cambiando los políticos, los partidos, sin embargo aquí tanto Fidel como Raúl, digamos, son permanentes. Entonces me gustaría saber cuál es su situación en todo este proceso electoral. Bueno, la persona que está... Sí. ¿A mí te refieres? Sí, sí. La persona que está... No, es que no. El tercero. Bueno, bien. Compañero. A ver, no sé si... supongo que sí, que habrás leído un libro de Martha Hanecker que dice Cuba, dictadura. Es una escritora que a mí me merece un respeto. Ha escrito sobre Venezuela, sobre Chávez. Y, claro, para entender, a ver, la exposición que ha hecho aquí Ricardo Alarcón. Alarcón, yo sintonizo, ¿no? En el sentido de que democracia burguesa, democracia popular o democracia participativa. Yo creo que estamos, ha expuesto la verdad, que la población en sí, ¿qué hacemos? Votamos una democracia burguesa, no me voy a repetir lo que ha dicho Alarcón, y la gente esperamos que pasen otros señores, otra propaganda, con un lavado de cerebro para votar al mejor político, al mejor orador, al mejor que tenga más carisma, ¿no? Y, bueno, en esa coyuntura estamos, pero no estamos desde ahora, es que estamos desde hace mucho tiempo. Cuba, por ejemplo, fue reflejo para muchos revolucionarios que actualmente están aquí en esta sala. Y desde allá para acá, que era el reflejo, por ejemplo, Manuel Montalbán fue uno de los intelectuales de Cataluña que quiso, estuvo intentando hacer un partido a imagen y semejanza de los revolucionarios cubanos. Pero, desgraciadamente, aquí en España no se daban las características que se dieron en Cuba. Y Cuba, para nosotros, siempre ha sido un referente para los marxistas-leninistas. No sé si se puede interpretar como dictadura del proletariado Cuba, la Constitución de Cuba. Es decir, esto es lo que mucha gente dice, es que Cuba es una democracia, es una dictadura. Bueno, una dictadura de la mayoría sobre la minoría no es una dictadura, es una democracia. Y una dictadura estamos padeciendo una minoría de oligarcas, de financieros, de la banca, que están haciendo su política para mantenernos 10, 20, 30 años y irnos a la tumba los que en su día hemos tenido aspiraciones y nos vayamos tan contentos. Hoy saldrá uno de turno y mañana saldrá otro. Pero la conciencia de base, de abajo, aún no se está generando. Y en eso estamos. Se tiene que crear conciencia de clase. Salva. Sí. Bueno, el tema... ¿Tú vas a preguntar sobre Cuba, Salva? Sí. No lo creo. No, es para... me ha pisado, porque era el tema de... Porque se suele decir que, bueno, Fidel un día pues se levantó mal por la mañana y entonces llamó a su hermano y le dijo, oye, coge tú la jefatura de Estado y te la paso a ti y aquí, bueno, eso es lo que se vende, ¿no? Siempre se vende de que eso es un proceso en el que nadie tiene más que ver, sino que es un coto privado de dos personas, la imagen que proyectan, ¿no? No, entonces, hay otra cuestión que creo que es muy importante porque, como decimos, democracia en Cuba y elecciones no es sinónimo de democracia, como hemos visto, sino que democracia es una cosa mucho más amplia y significa participación, y como decía Aleida Guevara cuando vino aquí y nos preguntó y nos dijo a los periodistas que aquí le preguntaban, pero bueno, Cuba, la dictadura, y él le dijo, bueno, pero ustedes le van a dar lecciones democráticas, ustedes que tienen un jefe de Estado que no lo elige nadie, que no pasaron cuentas a los asesinos de su pueblo, que tienen las cunetas llenas de cadáveres, que mandan los bancos, le dijo eso, ¿no? Le describió la democracia burguesa, y ellos se quedaron así como asustados, como diciendo, ¿pero qué nos dice esta mujer? Si somos nosotros los que interpelamos, ¿no? A veces se comete el error de dejar que esas mentiras que nos cuentan se convierten en verdades porque nos repiten muchas veces, ¿no? Y un caso, por ejemplo, creo que define muy bien lo que es la democracia cubana, es el tema de los lineamientos, ¿no? O sea, como cuando un Estado se encuentra ante una crisis, ¿no? que está dentro de un contexto general, de una crisis regional y mundial, pues decide que hay que cambiar el rumbo de la economía y de otra serie de cosas.
y no se reúne con el Consejo de Administración del Banco Central, del Banesco, quiere decir, del Santander, la Caixa y no sé qué, sino que dicen, elaboramos un programa. Parem aquí, ell fa una contestació, una exposició i continuem amb aquesta pregunta. A ver, primero, cuando un delegado incumple sus funciones, pues ya lo dice la Constitución, puede ser revocado el delegado. Simplemente en las mismas reuniones de la circunscripción donde él tiene que rendir cuentas, si la propia membresía de la circunscripción entiende que ese delegado no cumple sus funciones, no reúne los requisitos o hay alguna dificultad que impedimenta el que él cumpla públicamente la responsabilidad a la cual se le dio confianza, pues simplemente es revocado. La masa popular puede determinar por ello y puede elegir a otro delegado. Esa es la facilidad que tiene el puesto de delegado, que es revocable, no es vitalicio. Sobre el proceso electoral, la figura de Fidel y de Raúl dentro del proceso electoral cubano. Miren, para que Raúl y Fidel lleguen a la dirección del Parlamento cubano, Parlamento Nacional, tienen que ser elegidos igualmente en el barrio. Si no salen de ahí, pues no estarían en el Parlamento Nacional. Tienen que ser elegidos igualmente en el barrio, tienen que haber sido aprobados en una circunscripción, tienen que haber sido propuestos para el Parlamento Nacional y tienen que haber sido, dentro del Parlamento Nacional, haber sido elegidos para cumplir las funciones que ellos han realizado en su momento determinado. Si no cumplen con ese proceso, pues tengan la seguridad que ni Fidel ni Raúl hubiesen estado donde están. Si han ganado ese puesto por el esfuerzo, por la moral que les asiste, por todo el trabajo que han realizado y por la confianza que tiene el pueblo cubano en nuestros líderes históricos. Fidel Castro, en este caso, como el catalizador del triunfo de la revolución y de todo el proceso socialista que se ha llevado a cabo hasta hoy en día, y Raúl Castro, lógicamente, como parte de toda esa generación que llevó a cabo la lucha armada y que al mismo tiempo llevó a cabo todo el proceso de construcción del socialismo que hoy tenemos en Cuba. Esa confianza se la han ganado por la moral que le asiste, como había dicho anteriormente, por todo el trabajo que realmente ellos han realizado con gran esfuerzo, con grandes sacrificios también en los planos particulares, y eso es reconocible. Si no, de lo contrario, no estuvieran allí. Mire, yo quisiera saber en qué manifestación, en cualquier país de este mundo, quisiera saber en qué manifestación popular, donde todo el pueblo se volque a la calle, salga con un cartel que diga, no sé, ¡viva Rajoy! ¡Viva, no sé, quien sea, que quieran poner en la pancarta! ¿Cuándo ha sucedido eso en cualquier otro país? Ni con Bush, ni con Obama, un premio Nobel un poco más que cuestionable, con cualquier otro presidente de cualquier otro país. Nunca he visto la foto de la Merkel en una manifestación diciendo ¡Merkel, te queremos a ti! Seguro que no. Sin embargo, sí han podido ver en las marchas de un 1 de mayo, en la Plaza de la Revolución y en otras plazas de otras provincias de Cuba, al pueblo saliendo con pancartas con la foto de Fidel, con la foto de Raúl, incluso con la foto de Almeida. Han salido con la foto del Che, con la foto de Camilo. Nuestros líderes históricos han estado allí, y es porque se identifica la población con ellos. ¿En qué otro país la población se manifiesta de esa manera de sus propios líderes? Yo creo que me disculpen, pero hasta ahora, yo no he viajado mucho, pero lo que he visto por la prensa y demás, hasta ahora ninguno. Sin embargo, en Cuba yo no lo he visto por la prensa, en Cuba lo he vivido, que es la diferencia. En Cuba lo he podido vivir. Y eso es lo que hace de que Raúl, y en este caso Raúl ahora como presidente, y Fidel Castro, durante todo el tiempo que estuvo, hasta el 2008, pues se ganaran el puesto que han tenido. Y es la responsabilidad que el pueblo ha puesto al confiar en ellos.
Sobre las características que estaba hablando el compañero, sobre que quizás aquí se intentó hacer un partido igual que el de Cuba, ni aún cumpliéndose las características aquí, no se puede extrapolar la vivencia y la experiencia de un lugar a otro. Se tendría que aquí, aún cumpliéndose muchas de las condiciones, aún así habría que, lógicamente, condicionarlas a lo que ustedes viven, a su cultura, a su forma de lo que ustedes desean, a la voluntad, no a lo que en Cuba se construyó, se hizo, porque en Venezuela también se está construyendo socialismo y no es el cubano, es el venezolano. Y eso hay que tenerlo claro. Ellos están construyendo su proceso social. Y aún cuando han tomado, la revolución cubana se vuelve un faro de esperanza y lógicamente ejemplo a seguir por otros procesos sociales, pero no se extrapola la revolución cubana a otros lugares. Cada cual tiene que lógicamente que construir el suyo, el propio. Sobre que si en Cuba se le dice que es la dictadura de la mayoría, bueno, eso lo único que me da a entender es que es un proceso democrático. La mayoría es la que manda, es la población. No la minoría, no esa minoría que se vende a la oficina de intereses de Estados Unidos que está radicada en La Habana. No es esa minoría que es capaz de montar un show mediático para que la prensa extranjera acuda simplemente a hacer la fotito y después a tratar de tergiversar la realidad cubana. No es esa minoría de que es capaz de vender el alma simplemente por vivir con ciertos privilegios y diferencias frente a las carencias y dificultades que crea el bloqueo económico al resto de los cubanos. Si se está diciendo que es la dictadura de la mayoría, pues entonces la dictadura del proletariado, del pueblo cubano, pues entonces somos democráticos. Eso es lo único que me da a mí entender, es que vamos por buen camino. La delegación de las funciones de Fidel en Raúl. Lógicamente cuando Fidel enfermó y se delegaron las funciones, que duró desde cerca del 2006, finales del 2006 hasta el 2008. Pero es que esa delegación de funciones no fue porque Fidel dijo, oye, mi hermano, te toca a ti mandar. No, eso tiene que aprobarlo el Parlamento cubano. Y lógicamente se escogió a Raúl porque es miembro del Parlamento cubano. No era alguien que estaba afuera, extra, que viene por herencia familiar ni nada por el estilo. Y la selección de Raúl Castro como presidente fue porque el Parlamento lo escogió, que por cierto, lo escogió con un 97,7% de las votaciones dentro del Parlamento. No fue simplemente porque él tomó posesión del cargo a antojo y deseo, sino porque fue elegido, como había dicho anteriormente, desde la base, desde el barrio, hasta llegar al Parlamento, y el Parlamento puso en él la responsabilidad como presidente. Dentro de los ejemplos que hay que citar sobre cómo realmente el pueblo cubano, y ya el Samba lo mencionaba, cómo el pueblo cubano realmente es un factor fundamental dentro de la toma de decisiones de la línea política y económica del país, está la discusión de los lineamientos económicos dentro de Cuba, que fueron aprobadas por el Congreso del Partido después de haber sido discutidos, analizados y modificados por los planteamientos que se han dado en la sociedad. Participaron más de 8 millones de cubanos en el análisis de los lineamientos que empezaron por ser unos 290 lineamientos y terminaron en 301, y de ellos el 60% de los lineamientos se modificaron en base a las opiniones y las sugerencias y demandas que habían surgido en las más de 3 millones de opiniones que se dieron en la población, en las diferentes reuniones, que incluso, les voy a decir, hubo cubanos que incluso participó en más de una reunión, porque participaba analizando y discutiendo los lineamientos en el barrio, los CDR,
Después, si era mujer, en la Federación de Mujeres Cubanas. Si era joven, en la Unión de Jóvenes Comunistas, o en la Asociación Hermanos Saiz, o en la Federación Estudiantil Universitaria, o en la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, o si era trabajador, no solamente a lo mejor quizás en su cooperativa, sino también en la Asociación de Agricultores Pequeños, y se iba, su planteamiento no solo iba por un solo canal, iba incluso por varios canales. Y así que con mucho más fuerza para que llegaran a nivel nacional y se tomara en cuenta las demandas y las necesidades que estaba teniendo la población cubana. Eso es uno de los ejemplos que Salva ha mencionado, para un poco que recalcar realmente la participación del pueblo cubano en lo que es la vida interna del país, en las decisiones más importantes de la línea del país. Hacemos otro turno de intervenciones. Dora, Victoria, 3, Sancho 4, Marc 5. Hasta ahí. Luego más. Dora. Hemos leído que en Cuba la participación en Cuba, el hecho de votar no es un tema obligatorio. Entonces me gustaría saber qué grado de participación existe, qué tanto por ciento de la población va a votar. Luego me gustaría saber, no soy muy de números, lo que pasa que hoy todas mis preguntas van a ir de números, pero no lo soy, ¿eh? Me gustaría también que cuando son elegidas las personas, qué porcentaje de mujeres hay, qué porcentaje de jóvenes hay. No soy de números, de verdad, que los que me conocéis sabéis que no. Vale, entonces ella me comenta también color de la piel. Y entonces, y a nivel cultural, ¿no? De los estamentos culturales. Vale, sí. Vale, es un poco para ver el panorama de cómo están constituidas lo que la gente escoge, cómo se acaba constituyendo las asambleas y el poder popular. Victoria. ¿Para cuándo una presidenta cubana? ¿Para cuándo una presidenta cubana? Me voy a tomar la libertad de responderte antes. Eso lo decidirá el pueblo cubano. Ahora no te lo puedo decir yo no soy el pueblo de Cuba. Yo soy parte del... Sí, aquí los medios de comunicación maximizan mucho el papel de la oposición cubana. ¿Se oye, no? Sí. Entonces, o sea, desde aquí hay una visión muy distorsionada de este tema, ¿no? Por un lado se habla de falta de libertad, pero luego ves cómo los medios de comunicación extranjeros tienen acceso a esa supuesta oposición cubana, cómo se manifiestan libremente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber si esa oposición participa de alguna forma del proceso electoral, es decir, si tiene acceso a postularse y participar en el proceso, y si en alguna ocasión lo ha hecho y cuál ha sido el resultado. Vale. Sí, bueno, a ver, para quienes tenemos clarísimo que el modelo cubano seguramente es el más democrático que hay en el mundo, queremos ir un poquito más allá y entonces, por dar un apunte, no diría crítico, pero sí me interesa saber un poco la opinión de alguien que conoce Cuba y que ha estado en Cuba. Supongo que no seré el único que ha salido de la Constitución cubana y yo lo recomiendo, realmente es un texto que está muy interesante, está muy bien, es muy bonito. Y ojalá tuviésemos una constitución como la cubana aquí. Pero hay un artículo, que es el artículo 5, que cuando entras en discusión sobre Cuba, con la gente, yo me he discutido mucho por Cuba, es un artículo muy polémico, ¿no? En el que siempre es donde suele haber el debate de fondo cuando hablas de democracia en Cuba, ¿no? Entonces, si queréis os lo leo, que son 2 líneas, es muy rápido, pero para un poco... A ver qué piensas, ¿no? Porque es un artículo que genera contradicciones, ¿no? Y el artículo 5 de la Constitución cubana dice: el Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. De alguna manera, muchas discusiones sobre este asunto acaban en una especie de, bueno, aquí tenemos al jefe del Estado que orienta o de lo que quieras, y allí tienen al Partido Comunista, ¿no?
pero sí que hasta qué punto el Partido Comunista realmente tiene una influencia, tiene un peso decisivo a nivel, ya digamos, ejecutivo, ya no digo a nivel moral o a nivel político. Esa sería un poco mi pregunta. Alfonso. Bueno, yo prácticamente lo habéis dejado bien claro, lo habéis dejado bien, tanto tú como Alarcón, que ve las cosas por donde van. Pero yo me gustaría saber, para llevar este proceso electoral que lleva Cuba, ¿no habría que partir también de un pueblo con una cultura y una preparación que despunte un poquito? Porque si no, yo creo que aquí cuando votamos tenemos la tranquilidad que votamos cada 4 años o cada eso, entonces votamos y tenemos ya, le vemos a plenos poderes, nos echamos a dormir y si no, esperar otros 4 años. Yo creo que allí en Cuba, tú dices que lo sustituyen los barrios o los consejos de barrio. Aquí, cuando alguien entra en un despacho, para entrar a pedirle, a reclamar algo, no a reclamar, sino a pedir una explicación, tienes que decirle, ¿da su permiso? Yo creo que es una cosa que creo que es la cultura, y en cambio a mí se me da digamos, me se cae en la cara de pena cuando una gran mayoría, cuando hablas de Cuba, te dicen eso es una dictadura. Yo creo que es falta de conocimiento, el coco comido por los medios de comunicación que tenemos en este país, manipulados y preparados. Y por otro lado, lo habéis dicho, pero yo creo que aún tendríais que decir, cuando una persona, un diputado, un ser que se ha puesto ahí, sale luego, dice que se va al trabajo, pero aquí es que no se va al trabajo, es que también le queda una paga. Y también le queda un seguro de vida, y también le queda lo que quiera, y estamos todos contentos. Eso es un pueblo culto o inculto. Responde y llavors continuem. A ver, si pudiera hacer uso de su ordenador, voy a buscar un artículo que yo tengo en la Asociación de Cubanos de Cataluña, José Martín. Ah, no hay, bueno, perdón. Es que da la casualidad, no me traje las cifras exactas, da la casualidad que lo tengo en el artículo que colgamos en el blog de la asociación, donde están los porcentajes por... Más o menos. A ver, mira, el porcentaje que sí te puedo citar, muy certero, ahí sí te lo puedo decir, muy certero, el porcentaje que te puedo citar de participación de la población en todos los procesos electorales que se han dado, creo que lo mencioné ahorita cuando estaba hablando, desde 1976 hasta el último que se dio en el 2010, está en un 97% promedio de la población. Un 97% promedio. Varía entre el 98 a un 94, 95, un cálculo promedio de todo, cae en el 97%. Allí el trabajo que se hace, la mujer cubana se ganó su espacio dentro del propio proceso revolucionario desde que estaba en el proceso de lucha. No fue posterior, porque tenemos la viva imagen y ejemplo de Vilma Espín, tenemos de Celia Sánchez, tenemos de Aide Santa María, tenemos a Melba Hernández, tenemos a muchísimas cubanas valiosísimas, ejemplos de revolucionaria, de sacrificio, de integración, y que si no hubiese sido por el valor de la mujer dentro del propio proceso revolucionario, pues la revolución hoy en día no existiese. No habría podido triunfar en estos 56 años la revolución, se hubiese ido a pico desde hace mucho rato. Hay una frase de José Martí
la voy a intentar citar textual, dentro de lo que puedo, que dice: cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Hasta el momento, nadie ha podido, el imperialismo no ha podido vencer a la Revolución Cubana. Al contrario, la Revolución Cubana se ha fortalecido cada año y cada vez más. Y es gracias a eso mismo, a la participación de la mujer. La mujer se abrió su propio espacio, y no porque se lo diera el sexo masculino dentro del proceso ya revolucionario socialista. La propia mujer ocupó su espacio por derecho propio. Se lo ganó ella. La Federación de Mujeres Cubanas fue una organización a idea incluso del propio comandante en jefe Fidel Castro, y que depositó esa responsabilidad en Bismarck Pin, donde le dijo: la mujer cubana tiene que estar en cada paso de la revolución, en cada tarea de la revolución, en todos los lugares, y se tiene que ganar ese respeto. Yo creo que ver a la Revolución Cubana es más que algo fidedigno de decir que la mujer cubana se ha ganado ese respeto por derecho propio, por el trabajo que ha dado. Si mal no recuerdo, el porcentaje de mujeres que alcanzó en el último proceso electoral que hubo, si mal no recuerdo, el porcentaje de las mujeres estaba en un 42% dentro del Parlamento cubano. Y le voy a decir, hoy en día las direcciones provinciales están más en manos de mujeres que de hombres. Y dice que imagínense el espacio que se ha ganado la mujer. Las direcciones provinciales, los parlamentos provinciales, la mayoría están dirigidos por mujeres. No está dirigido por hombres. La fuerza de la mujer dentro de lo que es el nivel técnico profesional de Cuba está por encima del hombre. Ha sobrepasado a lo que es el sexo masculino. Los jóvenes lógicamente son un proceso fundamental dentro del proceso de la revolución. No son un ente aparte, no son un ente que está haciendo un proceso independiente, está imbricado. Es que nada más que hay que tener en cuenta que es que con la juventud se cuenta para todo. Se tiene en cuenta para todo. Forma parte con sus propias opiniones de las necesidades que va teniendo en dependencia del contexto histórico y del momento histórico que se vive. La delegada más, o la parlamentaria más joven que había dentro de la Asamblea Nacional Cubana en el anterior proceso, lógicamente desde 2010 hasta la actualidad ha cumplido años, pero en ese momento tenía 16 años, la más joven de todas, y precisamente era mujer. Así que imagínense ustedes si se ha ido ganando ese espacio en el resto de la sociedad, que no es una sociedad dirigida solamente por hombres, es una sociedad que está dirigida por los seres humanos, hombres y mujeres. Yo quizá voy a tomar una palabra que dijiste ahorita. No creo, yo por lo menos como cubano, no alardearía de que nuestro proceso sea el más democrático, pero sí creo que es el más justo. Y eso al menos me enorgullece. No quisiera, no quiero que nadie se lleve la idea de que quizás nosotros los cubanos nos creemos el ombligo del mundo por el sistema que tenemos. No es el más democrático, tenemos muchas cosas que perfeccionar, tenemos muchas cosas en las que hay que trabajar, pero sí creo que es el más justo de lo que hay hoy en día. Es que, bueno, el que tú quieras tener algo parecido aquí, lógicamente ya no da más orgullo todavía. Lógicamente que uno de los factores más fundamentales que ha tenido en la cultura del cubano para lo que es el desarrollo del socialismo, lógicamente que es su preparación cultural, el nivel cultural alcanzado por la población. Tengo que decir que hay una frase de Fidel donde Fidel le dijo a la población, no le dijo cree, le dijo lee.
porque a través de la cultura, a través de la formación cultural, pues lógicamente la persona se emancipa y aprende a tener opinión propia, aprende a crearse su propia opinión de los diferentes factores y lógicamente aprende a abrirse paso a través de su propia palabra para ir ganando su participación dentro de todo proceso social. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos ganado en Cuba, que el nivel cultural de la población cubana creo que es bien alto y está bien reconocido por organizaciones internacionales, ya no dicho por Cuba, dicho por organizaciones internacionales. Sí, no se me ha olvidado. Nada más que para reforzar un poquito más esto que decía de cómo el cubano siente suyo el proceso electoral cubano. Alarcón ya lo decía en su intervención. Las nuevas generaciones ya no hay que hacerle conciencia de cuáles son sus derechos. Ya ellos nacen sabiendo cuáles son sus derechos, porque nacen sabiendo que ese es su derecho, el ir a votar, el estar en un registro electoral, el llegar a un mural y saber si está correcto o no. Y si por alguna casualidad en los días de las votaciones se ha tenido que mover de provincia, sea por problemas de estudio, problemas de trabajo, problemas familiares o algo por el estilo, esa persona cuando llegue al nuevo lugar puede presentarse con su carnet de identidad en la mesa electoral y ser inscrito en el momento y participar del proceso electoral. No es que queda pendiente a que, bueno, como no estás en tu lugar de residencia, pues ya no puedes participar. Sí, puedes participar incluso en el lugar donde se encuentre. Allí se puede inscribir en el mismo momento y hacer uso de su derecho a la votación. Y eso es uno de los derechos que ya tenemos. Mira, voy a hacer una anécdota, quizá desafortunadamente, en cierta manera no se puede tomar como no un momento, no como un planteamiento agradable por parte de un joven, pero al mismo tiempo nos da el nivel de cómo hacen suyo los derechos con que ya se tienen en Cuba. Cuando yo era miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, me acuerdo que me invitaron a una actividad que se dio en la Universidad de La Habana. Y allí, en un debate que hubo con los jóvenes militantes y no militantes, hubo un joven que se levantó y dice así, tan rotunda y con mucha fuerza, pues yo nací con educación y salud gratuita y a mí hay que seguírmela dando, porque ese es mi derecho. Claro, quizás a lo mejor se puede tomar con un poco de imposición de que hay que dármelo, pero es que ya se da cuenta de que ya es un derecho que tiene a recibir ese beneficio social. Claro, la aclaración que allí se le dio al joven es que para que esa conquista socialista se siga manteniendo, lógicamente él también tiene que ser parte de ella, tiene que hacer la suya, porque es su responsabilidad que esa conquista siga siendo el derecho de otras generaciones que vienen después de él. Salió convencido, pero como él en ese momento salió con mucha fuerza diciendo, ese es mi derecho, a mí hay que seguirme la dando. Y si que ya lo hace suyo, no es algo del cual es ficticio y tiene que demandar para tenerlo, no, ya lo tiene. Y quiere, lógicamente, confirmar de que se le sigue entregando. Amén de que después la conciencia de que él es parte de esa responsabilidad también. Porque si él no coopera, si él no da su grano de arena, las próximas generaciones, que son las que vienen después de él, ¿cómo van a tener esa conquista social? Él es responsable también de eso. El Partido Comunista Cubano es simplemente una entidad política garante de que se cumpla lo que está instituido por Constitución y demás. Y lógicamente exige porque eso se lleve a cabo. Y lógicamente sí, quizás es la única fuerza política que exista en el país. Bueno, miren, ¿cómo pudo triunfar esa revolución, esa gesta mambisa de independencia que surgió a partir de 1868 y que casi
se cumplió hasta que intervino desafortunadamente el imperialismo yanqui. Mira, se dio gracias a la unidad en base a un solo partido, y en eso jugó un papel fundamental José Martí, nuestro héroe nacional, donde concientizó a todas las fuerzas rebeldes, a toda esa población que estaba levantada en armas contra la metrópoli española, de que solamente se podía lograr el triunfo si toda la sociedad estaba unida, si todas las fuerzas estaban unidas en un solo bloque, si eran dirigidos desde una sola dirección. Porque la revolución del 68 o la llamada guerra de los 10 años, ¿por qué falló en Cuba? Desgraciadamente porque amén de que muchos dirigentes de las gestas independentistas, personas muy valorables y demás, que entendían que la independencia de Cuba era un factor fundamental para poder desarrollar el país y desprenderse del colonialismo y de la esclavitud y demás, pero sin embargo muchos prendieron en el caudillismo, y esa separación, ese sectarismo, esa división territorial que a veces en algunos de ellos prendió, fue lo que llevó que la guerra de los 10 años no triunfara. Ese fue el análisis en el cual ayudó a José Martí a entender que solamente se lograba la victoria si no había unidad. La unidad era el único factor fundamental para lograr la victoria, y lo estábamos logrando. ¿Por qué triunfó la revolución rebelde en la Sierra Maestra? Porque la gran habilidad de Fidel fue lograr aglutinar alrededor de lo que era el movimiento 26 de julio a otras fuerzas existentes en el país, y logró cohesionar todo eso hasta llegar al triunfo revolucionario. ¿Por qué se logró dentro de Cuba la construcción de un socialismo? Porque todas esas fuerzas políticas, lógicamente, se unificaron en un solo partido, pero no se unificaron porque simplemente se impuso, sino porque es que la conciencia de ellos se dieron cuenta que todos estaban participando dentro del propio proceso revolucionario y dentro del propio proceso de construcción del socialismo. Y si los dos estamos haciendo lo mismo, ¿por qué tú te vas a llamar de una forma y yo me voy a llamar de otra? Si podemos ser lo mismo. Amén de que dentro de la propia organización política podamos vertir opiniones diferentes sobre cómo resolver un problema. Eso no tiene nada que ver. Podemos tener opiniones diferentes con respecto a solucionar un problema, pero no por eso un faro y un ejemplo para otros pueblos en construir sus propios procesos sociales, que no sean dependientes de los dictados del tío Sam, ni tampoco sean serviles a burguesías nacionales y servilistas, al final y al cabo, todas ellas del tío Sam. Y eso es lo que ha surgido. El proceso de unidad se puede vivir hoy en día en América del Sur, en América Latina. Tenemos UNASUR, tenemos a la CELAC, tenemos al ALBA, y muchos de los países que estamos allí, no todos somos socialistas. Algunos están en construcción de su proceso, otros son capitalistas, pero tienen su proceso, y no por eso dejan de estar unidos a organismos que se han construido alejados de los dictados del imperialismo, con proyecciones de respeto mutuo, de cooperación, de entendimiento, de ayuda, de solidaridad. Eso es lo que ha ayudado hoy en día el proceso que se está dando en lo que llamamos nuestra patria grande. Se está dando por la unidad, y eso es lo que nos está llevando a nosotros, que lógicamente ahora somos un referente. No se crea que Obama cuando al final al cabo en sus palabras ha reconocido que el aislamiento de Cuba por toda esa política agresiva de bloqueo
que han llevado a cabo en todos estos años, que ha sido un fracaso, además, no porque lo diga él, es que Cuba lo ha demostrado, seguimos estando ahí y seguimos firmes. Ya no solo porque lo diga él, eso nada más que ha servido para que aquellos que estaban engañados ya terminen de estar engañados. Sepan que es real. El bloqueo estaba, las políticas de agresiones estaban ahí. Obama ha tenido que reconocer simplemente, ha tenido que dar su mano a torcer también con Cuba, porque sabe que Cuba, dentro de la unión de los países de la región, es importantísimo. Hay que intentar vivir como es una vieja política rooseveltiana, voy con un lenguaje suave, aunque también voy con el garrote, porque al final al cabo ha cedido con el tema Cuba, pero ha intentado sentarle un golpe a Venezuela. Está jugando con doble política, con doble moral, pero sabe que al final al cabo tiene que ceder con el tema Cuba. Ahora Cuba va a participar en la cumbre de la Organización de Estados Americanos, que había sido expulsada en los años 60 por orientaciones de Estados Unidos. Y sin embargo ahora los países de la región están poniendo como condición de que si no está Cuba, pues no hay nada que hablar. Y sin embargo Obama se ha tenido que quedar calladito la boca. Pero eso se debe a un proceso de unidad. Pues eso mismo es lo que ha ocurrido en Cuba. Esa cultura ha aprendido. Te han hecho una pregunta interesante. Dígame. Si puede haber en el Parlamento de Cuba personas que no sean del Partido Comunista de Cuba. Bueno, si estoy diciendo, ahorita dije que... ¿Disidentes? Sí. Ah, pero miren... pueden postular o no se pueden postular. Miren, el proceso electoral cubano tiene una peculiaridad. Cuando se reúnen los CDRs en el barrio, no solamente los precandidatos no solamente salen porque hayan sido elegidos por una persona, la persona se puede autoproponer también, da sus argumentos y sin embargo es la reunión, la asamblea en el barrio quien aprueba si aceptan la precandidatura de esa persona o no. Al fin y al cabo, uno de los representantes, la UNPACU, es una fuerza de oposición que ellos se llaman partido político, lógicamente dentro de Cuba. La UNPACU no es más que un grupúsculo de contrarrevolucionarios que está dentro de Cuba, no tiene otro nombre. Para nosotros no tiene otra categoría. Y en las elecciones pasadas, en las elecciones del 2009, ahí se llama Luis Medina, si mal no recuerdo, es un miembro de la UNPACU, llamó a la BBC y llamó a otros órganos de prensa acreditados en Cuba, porque él en la reunión del barrio se iba a autoproponer y era para demostrarle a esos medios de prensa de que cuando él se autopropusiera, la jauría política se le iba a saltar arriba y lo iban a reprimir y le iban a dar una paliza y demás. Como siempre. Un show como el que se ha querido orquestar en estos días anteriores y que ha ido al fracaso. Este señor se levantó en el medio de la asamblea, los periodistas, por cierto, estaban medio escondidos por atrás, buscando a ver cuándo salía la policía y le empezaba a dar palo a este hombre. Sin embargo, él levantó la mano, se autopropuso, dio sus argumentos, hubo otra persona, levantó la mano, dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta de ese señor. Aún así, el presidente de la asamblea dijo que como había una propuesta, aunque fuera por él mismo, pero una propuesta que hay que tener en cuenta y hay que llevarla a la votación, se llevó a votación, lo que pasa es que no se ganó ningún voto. Él tuvo su oportunidad. Que el pueblo sepa que no es el representante que quiere, porque al final acaba sabe que es una persona que no es más que un contratado de los intereses imperialistas, pues lógicamente ellos pueden postularse si quieren, puede alguien proponerlo dentro de las reuniones,
¿Por qué no salen? Porque el pueblo al fin y al cabo sabe quiénes son ellos. Saben que son unos mercenarios, más nada que eso. Miren, hay que tener en cuenta que Wikileaks, la página web que ha dado a conocer todos los desmanes del imperialismo a través de los cables que ha dado, también dio a conocer los cables que el antiguo jefe de la CINA, de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, dio a conocer los cables que este hombre, lógicamente, envió a Estados Unidos, donde reconocía de que esta gente estaban por el dinero, no estaban por más nada. Y que no tenían ningún tipo de programa político ni nada por el estilo que al final al cabo diera algún tipo de interés a la población cubana como para decir, bueno, hay un proyecto alternativo. No, porque es que no están para eso tampoco. Están para mentir. Están simplemente para crear esos shows mediáticos que de vez en cuando se orquestan simplemente por llamar la atención de la prensa internacional para seguir manipulando la realidad cubana, más nada que eso. Pues este señor se presentó, al final de cabo, ¿dónde quedó? En la nada. Y los periodistas se quedaron con el deseo de hacer la notita de prensa de represión en Cuba. Hacemos otra rondita, son las 8. Él brevemente contestará y acabaremos. A ver, ¿alguna intervención más? ¿Un compañero por allí? Pues sí, otro compañero por acá, 2. Vale, las 2 intervenciones y... Bueno, yo quería solamente, perdón, que nos explicara un poquito el famoso caso ese de Carromero, qué pasó allí con las Carromero. Vale. Compañero, bueno, Diego, ¿quieres intervenir? ¿Habías pedido palabra? Yo he pedido palabra. Pues sí, pues ya está, ya la tienes. Parece ser que había visto que alguien también... No, ya ha intervenido, es que pasa que tú estabas con una... aquí de perro y escopeta y... Vale. A ver, sale en la prensa, como tú bien has dicho... Pero cortico, que... Sí, no, ciertos rumores de... Por ejemplo, el elemento ese que andaba por ahí, que ha escrito un libro sobre los palacios de Fidel, pero no voy a entrar en esa dinámica de culebrón. Hay una cosa que siempre me toca un poco la moral, porque en el movimiento social pues hay una serie de gente que me identifico con ellos, que llevan actuaciones combativas, que son de un movimiento pues anarcosindicalistas, que me han comentado que en Cuba hay represión hacia los elementos que son anarcosindicalistas. ¿En qué medida me puedes explicar esta crítica que yo ignoro? Ahora bien, te voy a decir una cosa porque antes has hecho referencia a los críos. Mira, como anécdota, tengo 2 sobrinos en Cuba. Mi hermano era socialista, era filipista, y el hombre se iba a Cuba, se enrolló y tal. Y tengo 2 sobrinos, por desgracia muerto, es decir, él no era anticomunista, sabía mi posición, mi alineación hacia, y teníamos una gran confianza y una gran simpatía con nosotros. Y entonces una de las cosas que le ha quedado clarísima antes de irse me dijo, mira Pepe, yo antes me han dado mucho dinero, he tenido mucho de esto, pero ahora ya ha llegado un fin legal. Pero me voy al otro mundo, con una tranquilidad muy grande, que tengo 2 hijos en Cuba, no los voy a ver, pero sé que el Estado les va a cuidar y les va a educar, y van a desarrollarse, porque yo económicamente me he hundido y estoy en una situación que ya no puedo más ayudarles. Hasta ahí les había ayudado, pero esa tranquilidad se la dio esa situación y el hombre está en otro mundo con esa tranquilidad. Y esto a mi juicio vale mucho. 10 minutos. A ver, mira, con el sindicato deciste que la fuerza sindical principal que había en Cuba cuando triunfó la revolución era la Central de Trabajadores de Cuba, la misma que se mantiene hoy en día.
y lógicamente donde se ha logrado aglutinar la mayoría de la población laboral que existe en Cuba. Y aún voy a dar un dato más actual, que quizás a lo mejor eso le va a dar una panorámica más real del porqué de la existencia de un solo sindicato en Cuba. Desde que empezaron a ponerse en práctica los lineamientos del partido, donde el sector cuentapropista, aquí le dicen autónomo, ha crecido, le voy a decir que el 80% de la población de los cuentapropistas están afiliados al sindicato, a la CTC. Teniéndose con muchos politólogos en el exterior, cubanólogos que se creen muy proféticos cuando se analiza el tema Cuba, que se creyeron de que cuando esa masa laboral saliera de la estatal y se fuera a la llamada privada, dejarían de tener un vínculo directo con lo que son los sentimientos de los trabajadores. Pues mire, el 80% de esa fuerza laboral está sindicada dentro de la CTC. Quiere decir que sigue dando lógicamente la fidedigna realidad de que la población cubana se sigue identificando con esa fuerza sindical que es la que la representa. Pero es que más, no porque ellos no simplemente porque el sindicato los haya ido a cazar a ellos, no, han sido ellos los que han ido a la propia CTC oye, me vengo a afiliar y vengo a crear mi sindicato, el que tengo creado a lo mejor en su trabajo de cuentapropismo, donde quizás a lo mejor hayan 3 o 4 más que se quieran afiliar y hacen su sección sindical, como nosotros le decimos allí en Cuba. El que puedas encontrarte a alguien que se cree que también, bueno, tiene que haber 5, 6, 7 sindicatos, casi siempre van a ser los mismos que se creen que el modelo imperialista es el modelo idílico de la democracia. Y lógicamente intentan abogar por el llamado pluripartidismo, donde hay 50 partidos pero mandan 2, que son los más poderosos y que al final y al cabo, como si eso fuera un cachumbambé, pues bueno, un día tú, un día yo, un día tú, un día yo, un día tú, un día yo, y se van pasando esa pelota uno al otro. Los demás ni se conocen. Pues no, allí sí se conoce, pero se conoce la Central de Trabajadores de Cuba, y donde todo trabajador, lógicamente, también tiene su derecho a cualquier tipo de dirección dentro de los diferentes niveles que existen en la organización sindical. A ver, Ángel Carromero yo creo que se va del tema de democracia popular, y que lógicamente visita Cuba, no solamente, a pesar de que llevaba una visa de turismo, y no va a funciones de turismo, sino a hacer funciones políticas de subversión y de crear caos interno en la sociedad cubana con el objetivo de derrocar el socialismo. Y que, por cierto, aquí la prensa no lo ha dicho, pero la embajada española en Cuba, el cónsul de allí, dio como el proceso judicial que se le hizo a Ángel Carromero como limpio, claro, diáfano y justo. Además, nada más que hay que decir, si buscamos en Google las declaraciones de Ángel Carromero que le hizo a la prensa internacional, en una entrevista que se le hizo, donde puedo decir que casi le dio respuesta a Esperanza Aguirre, la cual desde aquí estaba armando mucho barullo con el tema de que la dictadura de Castro y que la represión a Ángel Carromero y Ángel Carromero se lo dijo: oye, no hablemos de temas políticos, que esto es un accidente de tránsito y le puede ocurrir a cualquiera, no me metan en el lío. No es importante ahora hablar de temas políticos, mírenlo solamente como si fuera un accidente de tránsito, porque lógicamente no le convenía que hablaran de temas políticos, porque él no había ido a Cuba de turista, había ido a hacer un trabajo político con la contrarrevolución cubana, y a esa hora no convenía, y casi que le mandó a callar la boca a Esperanza Aguirre, porque ya estaba metiendo, no la delicada pata, estaba metiendo algo más, y lógicamente Ángel Carromero pues tuvo su juicio y su sentencia, que al final al cabo terminó aquí
porque por convenios que existen entre ambos países, miren, no les voy a hablar en nombre de la dirección judicial o política o gubernamental de Cuba, porque no soy miembro de ninguno de esos, soy un cubano que hoy reside aquí, pero les voy a ser sincero, hablando desde mi título personal y desde aquí, era mejor tener a ese espécimen fuera de Cuba, que al tenerlo allí simplemente nos iba a dar un gasto dentro de la prisión de muchas cosas. Era preferible tenerlo afuera. Al final y al cabo que se lo siga comiendo el PP y demás. Ellos seguirán quedando en ridículo con esas líderes generacionales que van teniendo. Y que sigan teniendo sus problemas, no el nuestro. Bueno, Ángel Carromero, Esperanza Aguirre, tenim cada personatge que no val la pena ja ni parlar. Donem les gràcies al company Gustavo, agraïm molt que hagi vingut aquí a Mollet, i li volem fer un obsequi des de Mollet en Cuba perquè el tingui. Un cartell de l'acte i una camiseta com se llama. Molt bé, això m'agrada molt. Abans d'acabar, un parellet de coses interessants. Un parellet de coses. Una, recordem que el proper dissabte 7 de febrer tenim la pel·li de Havana Blues. La següent, us hem deixat una revista de Cuba Informació. És una revista que surt trimestralment, que fan a Euskadi, i clar, és del darrer trimestre de l'any passat. Dintre de les informacions encara hi ha el de los Cinco. El tema està superat, però tot el que més. No, vull dir, hi ha tot el tema de l'ajuda cubana amb l'Ebola i tal, molts articles molt interessants que es poden llegir. Llavors, Ariem, tots els actes que fem i això són gratuïts. Llavors, tenim aquí fora hi ha una... Nosaltres, per col·laborar amb Cuba i també trencar el bloqueig, fem igual que altres casals, venem productes cubans, cafè, sucre, elaborats allà, que és una manera petita, modesta, de donar sortida a la producció cubana al món, poder tenir moni, divises, etc. per contribuir. També tenim una guardioleta petita perquè, la pancarta, els cartells i tot això ens costa alguns calés i també si voleu col·laborar, doncs aquí esteu. I si no podeu, no us va bé això, benvinguts i fins al proper acte. ¿Una película saldrá en el Mollema de Contrapunto? Sí, saldrá, es una película musical, buena. Vale. ¿Y si no lo podéis ir a propaganda?